primero y les comparto pantalla para que retomemos el tema que habíamos estado viendo la semana pasada, ¿cierto? Que tiene que ver con este elemento muy importante del sistema nervioso central, que es la médula espinal. Habíamos analizado, ¿cierto?, en su contexto, la médula espinal, específicamente en su ubicación, sus generalidades, eh, las medidas que tiene, los elementos que la acompañan dentro del canal raquiomedular, algunas situaciones en relación a su forma, y eh, ahora vamos a establecer algunas nociones. Y la semana pasada también vimos algo de la configuración externa, de cómo se ve la médula por fuera. Ahora vamos a ir a la configuración interna. Creo que habíamos quedado en esta diapositiva, donde habíamos dicho que, bueno, recordando que esto estaba dividido en sustancia blanca y sustancia gris, y que la sustancia blanca se dividía en cordones. Habíamos dicho cordón anterior, cordón posterior y cordones laterales. Es una división netamente morfológica, anatómica. No tiene otra traducción funcional, ¿ya? Simplemente es el hecho de que se dividen en cordones por estos surcos que existen. Pero la sustancia gris está aglomerada en el interior. Y está aglomerada en el interior, dividida en cuernos o astas, ¿ya? Vamos a descubrir de que las astas van a tener diferentes formas. Hay algunas que van a ser más voluminosas, como el asta anterior, y vamos a tener también el asta posterior, ¿ya? Si queremos darle una connotación funcional, el asta anterior es principalmente motora y el asta posterior es principalmente sensitiva, ¿ya? Ahora, cada asta tiene un extremo, que se le conoce como cabeza, tiene un cuerpo y tiene una base, ¿ya? Habitualmente el asta posterior se le destaca o se divide en cabeza, cuerpo y base. En el caso del asta anterior a veces se habla solamente de cabeza y base, ¿ya? Que vendría a ser el extremo, ¿cierto? Eh, Todo esto que está ubicado en esta zona, y la base sería esta zona que está muy cercana al centro, ¿ya? Oiga, Ahora, profe, dígame. disculpe la interrupción, pero me está pidiendo que acepte gente que haya entrado a la reunión. Qué raro porque admitimos todo. Es que no es deshabilitado ahí está. Ahora sí, creció el número. Bien, muchas gracias no es una interrupción, sí que hay gente que está afuera, hay que interrumpir para que tengan toda la posibilidad de venir a clase. Ya. Bien, si yo copio esto acá al lado, ¿ya? Hago la comisura, el asta anterior y luego el asta posterior de esta forma, va a ser la mitad del agujerito, ¿ya? Esta es la mitad, es esta parte. Y la copio acá, nosotros vamos a descubrir de que tiene una división, eh, una división de tipo funcional, ¿ya? Todo lo que se encuentra en los extremos es somatomotor y somatosensitivo. O sea, esto va a ser somatosensitivo, esto va a ser somatomotor. Y lo que está en las bases va a ser visceromotor y viscerosensitivo. ¿Ok? Esto tiene relación importante con lo que nosotros conocemos con el sistema nervioso periférico de vida de relación, o sea, el sistema nervioso somático, perdón, de vida de relación, que es la división funcional, y el sistema nervioso autónomo o sistema nervioso vegetativo, que está aquí en el centro. ¿Okay? O sea, aquí vamos a tener neuronas, aquí y aquí, eh, del sistema nervioso somático. ¿Okay? Y aquí vamos a tener neuronas del sistema nervioso vegetativo, principalmente. ¿Okay? Ahora,
Esto no sucede en toda la médula en forma, eh, por decirlo así, igualitaria o regular, sino que hay algunas zonas que están más concentradas, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ir analizando en un ratito más. Lo que sí quiero que les quede súper como claro es la diferencia cromática que vamos a utilizar, porque probablemente cuando hablemos de todo lo motor, vamos a hablar de un color rojo, y cuando hablemos de lo que es sensitivo, vamos a hablar de un color azul. ¿Ok? Esto va a aparecer en la mayoría de los esquemas, ¿cierto? Y en la mayoría de los dibujos, entendiendo de que lo rojo siempre va a ser motor o eferente, y lo que va a ser azul va a estar anclado a lo que es aferente. ¿Ok? Bien. Entonces vamos a tener esta asta anterior, esta asta posterior, pero también puede que aparezca un asta lateral. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es generar un elemento accesorio, ¿cierto? Que ahí lo vamos a dibujar, aquí igual. Significa que es un cachito que aparece y que corresponde a el asta lateral. No en todos los lugares está, ¿ya? Si nosotros hablamos de C7 pasando por todos los segmentos torácicos y llegando hasta L1 aproximadamente, vamos a tener en todos, estos son niveles medulares, ¿ya? No niveles vertebrales, está hablando de nivel C7, incluso de hecho le puede seguir C8, sabemos que en niveles medulares hay C8, y luego T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, hasta T12 y luego L1. Desde aquí hasta acá, nosotros vamos a encontrar hasta lateral en la médula. Estos niveles van a tener hasta lateral. Pero aquí, en todos estos niveles, el hasta lateral es de características simpáticas. Simpática. Y se va a relacionar a través de sus axones con una cadena ganglionar que va a estar prácticamente ubicada anterolateralmente en la vértebra, que se llama, perdón, oh, me dio un sueño, eh, que se va a llamar cadena simpática o cadena ganglionar simpática. Se va a conectar a los ganglios simpáticos. Esto es simplemente para conectar neuronas preganglionares con neuronas posganglionares y luego llegar hacia los órganos diana, o sea, los órganos blanco, o target, eh, para ejercer su función. Siempre es simpática. ¿Ya? Profe, disculpe, ¿cómo dijo que se llamaba? Cadena ganglionar simpática. Es, Gracias. luego de esto salir, estos axones se conectan con esos ganglios. ¿Ya? Y esos ganglios luego van a los órganos. O sea, los axones de las neuronas que están en los ganglios. A eso me refiero. Entonces, el asta lateral que va a estar en este sector se le llama asta lateral principalmente torácica. ¿Ya? Y es simpática, porque está concentrada principalmente en la parte torácica. Unos dos niveles para cervical y un nivel hacia lumbar. Pero en los niveles sacros, estamos hablando de S1 aproximadamente S5, ¿ya? Medulares, ¿eh? Medulares, eso estamos hablando, medulares. Lo repito hartas veces para que no cause confusión, porque no son niveles vertebrales, son niveles medulares. En los niveles sacros, a este nivel, vamos a encontrar también un asta lateral. Pero el asta lateral que está allí es parasimpática. ¿Ok? Parasimpática. Entonces es una diferencia que existe en niveles. ¿Y qué pasa a nivel lumbar? ¿Cierto? Aquí en nivel lumbar, entre L1 y S1, ¿hay asta lateral? No, no hay asta lateral. ¿Ya? No existe asta lateral, sino que hay una comunicación ganglionar por fuera de la médula
entre los segmentos correspondientes. A nivel cervical hay, tampoco hay. O sea, de C7 para arriba no hay hasta lateral. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿cómo se compensa allí la acción simpática? No, es que de estos niveles salen axones que se conectan con los ganglios, y los ganglios van subiendo, y hasta los ganglios cervicales, y de los ganglios cervicales incluso hay expansiones hacia la cabeza. Entonces, así el sistema nervioso simpático llega a todo el cuerpo, a través de estas cadenas ganglionares. Pero bueno, esto es lo importante por ahora, en cuanto a la sustancia gris. ¿Ya? Tenemos entonces hasta anterior, hasta posterior y hasta ¿verdadero o falso? El asta lateral se encuentra en todos los segmentos medulares. ¿Verdadero o falso? Falso. 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 ¿Por qué falso? Justificación. Porque solamente se encuentra en la cervical 8 a lumbar 1 ¿Ya? a nivel medular y, Ok. y también en el nivel sacro de 1 a 4 Ya. a Bien. nivel medular también. Esa es una buena justificación. O sea, estamos hablando de que si nos sale un verdadero o falso y lo justificamos así, tiene el punto completo. ¿Ok? Muy bien. Están atentos. O atentas en este caso. Vamos entonces aparte de esto, obviamente que hay otras estructuras, como por ejemplo esta comisura gris. Esta comisura gris también va a tener neuronas. ¿Ya? Aquí vamos a encontrar neuronas también. Pero estas neuronas que están aquí no tienen esta connotación de que son sensitivas o motoras, sino que son principalmente neuronas que conectan el lado derecho con el lado izquierdo. ¿Ya? Son más bien neuronas de asociación. O se les conoce a nivel medular como interneuronas. Esto significa que a lo mejor voy a tener una neurona que viene entrando por aquí, ¿cierto? Y aquí va a ser sinapsis con otra, y esta neurona va a estar pasándose de aquí para allá, porque tiene que comunicarse con una neurona acá, por ejemplo. Entonces, esta comisura gris no solamente va a tener neuronas, sino que también va a tener varios axones pasando de un lado al otro, para hacer esto, hacer comunicación del lado derecho e izquierdo en cada nivel. ¿Ya? Comunicación derecha-izquierda en cada nivel. Es importante tenerlo en cuenta, y en el centro vamos a encontrar un conducto. ¿Ya? Ese conducto se le conoce como epéndimo. Este epéndimo o conducto ependimario es lo que quedó de lo más antiguo, ¿cierto?, de nuestra formación de tubo neural, ¿cierto? Digo antigua ontológicamente, o sea, en nuestro desarrollo embriológico. Es por eso que allí uno puede encontrar a veces células madres intactas, quedaron desde el proceso de neurulación. Esto se ha hecho principalmente en forma experimental, ¿ya? Y en cortes histológicos o disecciones de algunos cadáveres, ¿cierto? Se han encontrado allí células que tienen esa connotación. Es por ser o no haber cambiado mucho desde niveles embrionarios. Esto es lo que nosotros vamos a tener anatómicamente como configuración de la sustancia gris. ¿Ya? Ahora, la sustancia blanca ya dijimos que tenía un cordón anterior, un cordón lateral y un cordón posterior. ¿Ya? Pero esto es mucho más complejo que eso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo que hemos dicho, o lo que hemos hablado hasta ahora, es una descripción anatómica, ¿ya? Y que a veces la descripción anatómica no tiene nada, sobre todo en el sistema nervioso, no tiene ninguna relación con los funcionales. ¿Ya? Lo describimos porque se ve así. Nosotros habíamos comentado ya que, por ejemplo, el hemisferio cerebral derecho con el hemisferio cerebral izquierdo se ven muy iguales, pero las funciones son diferentes. ¿Ya? Las funciones son bien diferentes de un hemisferio a otro, pero se ven iguales. ¿Ya? No es lo mismo decir, el bíceps del lado derecho
se ve igual al bíceps del lado izquierdo y tienen la misma función, ¿ya? Probablemente van a ejecutar la misma acción, lo que pasa es que lo único que cambiamos es el lado, ¿ya? En el sistema nervioso no siempre es así, aunque el principio de simetría se va a respetar en la médula espinal. O sea, en la médula espinal, y así como en otros órganos, vamos a tener este principio de simetría, ¿cierto? Que lo que encontremos en el lado derecho, lo vamos a encontrar en el lado izquierdo. ¿Ok? Pero aquí la diferencia que voy a encontrar es que la forma que tiene esto es bastante simple, pero la función no es tanto, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que hacer una suerte de explicación previa de algunos elementos que habíamos pasado o habíamos visto muy tangencialmente, muy por encima, en el primer semestre, en la generalidad del sistema nervioso, pero ahora tenemos que profundizar un poco eso, ¿ya? Y nosotros vamos a ver que la sustancia blanca, ¿cierto? Ya sabemos que se separa por surcos, ¿cierto? En el lado derecho y el lado izquierdo, y algunos otros surcos que son alternativos, ¿ya? Ya vamos a hablar de ellos. Pero lo importante es hablar de esto, ¿ya? Antes que todo, les voy a adelantar de que vamos a encontrar en la sustancia blanca una división muy interesante. Vamos a tener una división en lo que se llaman fascículos o tractos. Fascículos o tractos. ¿Ok? Esto es en la sustancia blanca. Profe, usted dijo que la sustancia blanca serían cordones. Sí, pero cada cordón va a contener fascículos o tractos. Y estos fascículos o tractos sí tienen una connotación funcional. Están organizados funcionalmente. Ahora, la sustancia gris también se va a dividir, pero no en fascículos o tractos. Se va a dividir. Antiguamente se dividía en núcleos, y yo sí les voy a dar la traducción de eso. Antiguamente se dividía en núcleos. Aquí vamos a hablar de los núcleos propios, motores. Acá el núcleo, la sustancia gelatinosa de Rolando, el núcleo central de Waldeyer, el núcleo de Bechereu, de Clark-Stilling, y así sucesivamente. O sea, vamos a tener con nombres de los autores. Posteriormente, un autor apellidado Rexed hace una laminación, hace estudios en médulas de gato, ¿cierto? Y hace la asociación con la humana, y hace una suerte de división en estratos o en láminas. Entonces habla de una laminación. Significa que hay láminas con distintos tipos de células que corresponden a distintos tipos de vías o de circuitos. Eso es bien interesante, ¿ya? Y que junto con los fascículos generan o van a configurar el camino que siguen algunas funciones dentro de la médula. Dentro de la médula estamos hablando de médula. Ese camino puede llegar mucho más arriba, pero estamos hablando de médula. Entonces, lo primero que tenemos que decir es que la sustancia blanca se va a dividir en fascículos o tractos, y la sustancia gris actualmente se divide en láminas, que se llaman láminas de Rexed. Podemos dividirlas en núcleos también se pueden dividir en núcleos. Esto todavía es válido, hay algunos todavía usan esta nomenclatura, ¿ya? Pero ya hace como más de 60 años, ¿cierto?, que se utiliza esta nomenclatura que está aquí, ¿ya? Que es de laminación de Rexed. Aquí ya les voy a poner un esquema para que ustedes más o menos vayan captando. ¿Ok? Bien, esto es muy importante que ustedes lo sepan, que la sustancia blanca y la sustancia gris luego tienen una subdivisión que es más bien funcional, ¿ya? Y es aquí donde nosotros tenemos que ahora hablar sobre el concepto de una vía de la transmisión de la energía nerviosa. Suena como largo el título,
pero bueno, así se llama. La abreviamos vías de conducción, simplemente, aunque el anterior era el nombre completo, y eso es lo que tenemos que hablar, o sea, que es una vía de conducción. Ustedes saben, y lo hemos dicho ya, que somos un cúmulo, ¿cierto? Y esto lo pueden establecer por fisiología también. Somos un cúmulo de, cuando hablamos del sistema nervioso y también de otros sistemas, ¿ya? De interacciones celulares, pero que tienen una connotación fisiológica eléctrica o electroquímica, ¿cierto? Tenemos un montón de sustancias químicas y también tenemos eh, electricidad que está relacionada, ¿cierto? Estamos hablando de voltajes mínimos, ¿cierto? Estamos hablando de que un potencial de acción es de 70 milivolts, hablamos de milivoltajes, ¿ya? Eh, por lo tanto, es bastante pequeñito, pero no menos importante, ¿ya? Ahora, ¿quién traduce todo eso? ¿Quién traduce este cúmulo de impulsos eléctricos o esta secuencia de impulsos eléctricos en experiencia consciente? Es una pregunta, ¿eh? ¿Quién traduce esto a una experiencia consciente y construye una realidad consciente? ¿Nadie lo sabe? ¿El cerebro? Ya, me dicen el cerebro es Mensa. diencéfalo, telencéfalo, todo eso, ¿ya? Pero ¿qué parte del cerebro? Se pueden equivocar, no hay problema. No, prometo no crucificarlos. ¿Cerebelo? El cerebelo traduce situaciones conscientes. Me explico. Tú estás viendo una pantalla en este momento, ¿cierto? ¿Sí? Y estás Sí. viendo un esquema, ¿cierto? Donde hay unas letras, ¿cierto? Que están allí. Que si tú te acercas mucho, vas a ver que son diferencias cromáticas, ¿ya? Pero que esas diferencias cromáticas enlazadas, ¿cierto? Te van a generar un símbolo. Pero ¿quién crees tú que hace que esos símbolos que se ven allí generen un significado conceptual? Mm. ¿Qué parte de tu cerebro? Esto lo hemos visto ya, ¿eh? ¿Qué parte de tu cerebro? Hay una parte de tu cerebro que recubre tu cerebro. ¿Cómo se llama eso? ¿Alguien sabe cómo se llama? Cuando ustedes descifran el lenguaje, por ejemplo, yo estoy hablando, ¿cierto? Estoy emitiendo fonemas, ¿cierto? Y están en una codificación que corresponde al idioma español. Ustedes lo entienden porque alguien descifra eso. ¿Quién descifra eso? No es que alguien, sino que una estructura. Dice, alguien sí, soy yo el que descifra eso. Sí, pero ¿qué parte de su cuerpo, qué parte de su sistema nervioso, qué parte de su cerebro? Cortilla aleatoriamente corteza frontal, Ya, ojos. corteza, ¿cierto? Sí. Corteza. Sí, eso es cierto. Corteza. Ahora, entonces, todo lo que llegue, miren lo que les voy a decir. Todo lo que llegue hasta la corteza por algún camino se va a traducir en una experiencia, una experiencia
Una Consciente. experiencia consciente. ¿Ya? ¿Ustedes están conscientes en este momento? Bueno, no puedo decirlo a ciencia cierta porque hay algunos que pueden estar inconscientes en este momento. ¿Ya? Eh, pero ya, no vamos a hilar tan fino. La mayoría de ustedes está consciente, ¿cierto? Significa que está realizando una experiencia consciente de la realidad que se construye o que su cerebro construye. Porque no puedo decir que es la realidad para todos. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en una realidad consciente colectiva. ¿Alguien sabe lo que es una realidad consciente colectiva? No, profe. Eh, una realidad consciente colectiva es aquella realidad que nosotros construimos en forma de comunidad porque pertenecemos a una especie, ¿cierto? El hecho de ser, ¿cierto? Eh, Homo sapiens sapiens, ¿cierto? Y tener una estructura, un genoma, ¿cierto? Similar, órganos sensoriales similares, ¿ya? Percibimos el mundo de manera muy similar. Y esto hace de que nosotros construyamos una realidad. ¿Por qué? Porque es la forma que tenemos de comunicarnos. Si ustedes pueden ver, yo les digo, ¿ven el órgano que está en color azul? Sí, todos lo van a ir a ver, ¿cierto? El color que está en el color azul, qué sé yo. Pero probablemente hay alguno que lo vea rojo. Y tiene allí una probablemente alteración de la percepción de la realidad. No significa que no sea real para él. Significa que se sale o es divergente de esta realidad consciente colectiva. Y que es parte también de lo diverso que somos. Si una persona daltónica, por ejemplo, va a ver, uno va a ver los colores como los ve la mayoría de las personas. Entonces, la explicación que yo di de lo motor que era rojo y lo sensitivo que era azul, probablemente para él no le sirva. Que tenga que utilizar, no me he preguntado, ¿hay alguien que tenga alguna alteración de la percepción de los colores? Porque si no tendría que entrar a ver por la posición o generar un símbolo que pueda explicarle a esa persona la ubicación o la referencia, ¿ya? No le sirve lo cromático, porque lo cromático, él tiene una alteración de la percepción de la realidad, de los colores, ojo, de los colores, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa entonces si hay información que viene, por ejemplo, esta información que llegó hasta la corteza se hizo consciente? Pero, por ejemplo, hasta aquí está el cerebelo, ¿ya? Hay una información que llega solamente al cerebelo. ¿Esto se hará o participará en la realidad consciente? ¿Me pueden decir sí? No. ¿No? Yo creo que sí. Secundariamente. ¿Por qué? Porque probablemente la información que pueda llegar aquí va a llegar para que éste haga su función, su regulación, y el efecto de la función de este órgano puede que se haga consciente por otra vía. ¿Ok? Pero en primera instancia, la información que llega de primera mano al cerebelo no va a llegar a la corteza, por lo tanto es inconsciente. ¿Se entiende, no? Entonces, generalmente nosotros hablamos de una experiencia consciente, le voy a poner aquí, ¿una qué? ¿Qué dice ahí? Percepción. Una percepción, ¿ya? Que no es lo mismo que una sensación, ¿ya? Claro que esto estamos hablando de un lenguaje más bien neurocientífico. Eh, que yo sentí una sensación y uno dice, claro, utilizan mucho esa palabra, pero la manosea la palabra. Pero en realidad en este sentido lo que nos interesa es la percepción. ¿Por qué la percepción? Porque es cuando la corteza hace la traducción de lo que venía como un impulso sensitivo
que es meramente eléctrico. No tiene otra traducción. O sea, hasta por aquí es solamente algo eléctrico. ¿Por qué se los comento? Porque ustedes podrán analizar que si a una persona, por ejemplo, acá tenemos un brazo, ¿cierto? Que salió feo eso. Ustedes me entenderán que a esta hora de la mañana, ya, ahí tenemos, a esta persona le cortaron el brazo, ¿sí? Seccionaron el brazo. Ahora, si le cortan el brazo, obviamente que los nervios que iban hacia la mano, ¿cierto? Que ustedes lo conocen, parte del plexo braquial, el nervio mediano, el nervio radial, el nervio cubital, quedaron fuera, ¿cierto? Aquí se cortó, ¿ok? Se amputó, ya no existe eso. Pero yo les he comentado que la persona puede sentir cosas en sus dedos, ¿ya? Y me parece que en algún momento hablamos de el dolor de un miembro fantasma, ¿cierto? No sé si lo han escuchado alguna vez eso, todos. El, Sí. el Sí, dolor, el dolor del miembro fantasma significa que la persona siente dolor, picazón, parestesias, hormigueos, en la extremidad que no tiene. Entonces es como raro porque el paciente dice, ¿sabe qué? Rásqueme por favor la planta del pie derecho. Oiga, caballero, si usted no tiene pie derecho. Ah, pero es que siento tanta picazón en la planta del pie derecho. Ahora, ¿cómo uno explica eso? La explicación es que lo que está aquí son cables. Son cables con receptores. Nada más que eso. El que hace la traducción de cualquier sensación es esta zona. ¿Ya? Por lo tanto, los sentidos son muy fáciles de engañar. ¿Ya? Ya sabemos que un prestidigitador nos puede engañar la visión fácilmente. Podemos tener sonidos también que son alucinaciones auditivas. Por ejemplo, hay situaciones de estrés que podemos escuchar cosas. ¿Ya? De hecho, si yo entro en una situación de a ver, les voy a poner un ejemplo. ¿Eh? Si usted va a Cochihuas, ¿ya? Va a Cochihuas y va a visitar un lugar, ¿cierto? Donde hay muchos avistamientos de ovnis. Y va con, unas, con unas personas que dicen haberse comunicado con los ovnis. Y va con un grupo que todos creen en lo mismo, que creen en los ovnis, ¿ya? En las extraterrestres y vida alienígena. Y, eh, y en el camino te cuentan puras historias de ovnis. Adivinen qué es lo que va a haber en la noche. Adivinen, ovnis. va a haber ovnis. ¿Ya? Esto se llama, esto es como generar, yo puedo implantar recuerdos incluso en una persona. Entonces, esto es fácil de hacer, ¿eh? Ah, profe, entonces implánteme recuerdos de anatomía. No, no es tan fácil, ¿ya? No es tan fácil como eso, no, no, pero sí yo puedo, en una situación yo puedo vivida, yo puedo incrustar un recuerdo que no pasó y que la persona lo hace suyo. Es increíble, ¿ya? Cómo esto a través de ciertos sistemas, ¿cierto? Puedo hacer que la persona piense lo que yo quiero que piense, ¿ya? Entonces, nuestros sentidos, como les digo, son bastante vulnerables a eso. Sobre todo cuando son muchos canales los que están siendo influidos, ¿cierto? Y yo estoy siendo condicionado para ver algo. Lo mismo si voy a un tour al cementerio, ¿cierto? Me hablan toda la semana, ¿cierto? De penaduras de ese cementerio, y me hablan de vida después de la vida, y me hablan, y la sugestión es grande, ¿eh? Adivinen qué voy a ver cuando vaya en el tour. Voy a ver algo que mi cerebro incluso lo puede haber visto, incluso el cerebro construye la imagen. Que a todos nos ha pasado que de repente vemos una araña, ¿eh? Y yo le veo claramente los 8 ojos a la araña, ¿eh? Y después me acerco y no era una araña, era una motita de pelusas que se movió y mi cerebro te puso, o tu cerebro puso una imagen delante, una imagen de la araña. Y tú viste la araña, y yo, no, yo te creo, si yo sé que te la viste, ¿ya? Pero ojo, pero eso fue una imagen construida por tu cerebro. El cerebro te puede construir imágenes, sonidos, eh, olores, sabores. Es por eso que las personas que son esquizofrénicas, ¿ya? Conversan, tienen
tienen una vida social muy, 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 a lo mejor, digamos, activa, ¿cierto? Con sus seres imaginarios, ¿ya? Que probablemente no los veamos, pero para ellos son tan reales como cualquiera de ustedes viendo a la persona que vive con usted, ¿ya? Así que esto tapa mucho, ¿eh? Pero, ¿por qué le hago esta explicación? El dolor, voy a poner aquí, concepto, dolor. Yo sé que ya lo definieron en algún momento. ¿Qué es el dolor? ¿Qué es el dolor? Yo sé que algunos de los profesores ya se lo definieron. A lo mejor por allí, por introducción, a lo mejor hasta el profesor Alfredo, ¿cierto? Les tiene que haber dicho la definición de dolor, ¿no? ¿Sí o Sí. no? Sí, ya. ¿Qué les dijo acerca del dolor? ¿Qué era el dolor? Puede que le haya dicho percepción o sensación subjetiva, ¿cierto? Decía que era una Sí, experiencia sensorial y emocional desagradable, Y una asociada a un experiencia daño tisular real o potencial. o potencial, ¿cierto? Entonces, eso, si se fijan, es desagradable, pero yo les puedo decir de que eso no es del todo cierto. Hay personas que para el dolor es agradable, los masoquistas. sí, po. Personas que en vez de la percepción que ustedes tienen de dolor, ellos sienten placer. Bueno, pero ¿por qué está así? Es porque tiene una conexión probablemente o ha entrenado una conexión. Que así como a nosotros, por ejemplo, un buen pedazo de chocolate a la hora justa nos produce una sensación de placer, así, pero, ya, qué rico este chocolate, dice. ¿Ah? Me siguen en la sensación, ¿no? Para otras personas, ¿cierto? Porque eso impacta un núcleo, que es un núcleo que se llama núcleo accumbens, que es el responsable de todas nuestras sensaciones placenteras, y que lo causa no sé, pues, un buen chocolate, un buen orgasmo, ejercicio intenso, un buen discurso de alguien, no sé, lo puede producir, ¿ya? Estos tienen vías que son, que son las que transmiten el dolor, pero las tiene conectadas en otro lugar, ¿ya? O aparte de eso las tiene conectadas a otro lugar y hace sentir sensaciones o percepciones que son para él agradables, ¿ya? Pero para la mayoría de nosotros, en la realidad consciente colectiva, que les digo yo, un daño tisular, ¿cierto? Probablemente pueda generar dolor. O sea, la persona, si ustedes ven una imagen de una persona que se martilla el dedo, ya, llega a doler hasta uno, ¿cierto? O cuando ves estos videos de cámara indiscreta o cosas, y cuando el tipo se cae, el skater se cae y cae, ¿cierto? Con el entrepierna justo en la baranda, todos los varones hacemos, y así como que le dolió a uno, ¿cierto? Pero también tenemos neuronas en espejo, y lo que podemos hacer es empatizar también, ¿cierto? Pero bueno, vuelvo al tema, dolor. Pero el dolor no va a ser dolor hasta qué. No va a ser dolor hasta cuándo, hasta dónde. Hasta que llegue ¿Cómo, aquí. profe? Sí, Ya. hasta que llegue aquí. Por lo tanto, lo que va a hacer antes, o sea, el camino que haga aquí, que haga por aquí, ¿cierto? O incluso que se cruce de lado, que haga por aquí, y luego llegue aquí, ¿ya? Eso se le llama vía de conducción. Ahora, al revés, ¿alguien me puede entonces definir qué es una vía de conducción? Porque ya vía te dice algo. Vía te dice camino, ¿cierto? Camino. Vía de transmisión, eh, donde se transmite información, Y ya, se transmite información. Pero esa información tiene alguna característica, ¿no? En este caso, que es eléctrica. sí, tiene alguna característica que puede ser electroquímica, ya, está bien, pero que corresponde a una función específica,
¿cierto? A una sensación específica. En este Dolor. caso, El dolor. el dolor. Entonces, ¿el dolor tiene un camino específico? Sí. Incluso el dolor y la temperatura tienen el mismo camino. Por eso que la vía de conducción más estudiada por los kinesiólogos probablemente sea la vía termoalgésica. Termo de temperatura y algésica viene de dolor. ¿Sí? Cuando uno dice analgésico, ¿sí? Entonces, si se fijan, esa es una vía de conducción, ese es el camino que recorre el impulso, que puede ser electrotónico, y aquí descargas de potencial de acción a nivel de sinapsis, ¿cierto? Y luego va a llegar aquí. Pero ojo, el camino puede tener, o sea, lo más raro es que pasara un solo cable y llegue hasta arriba, ¿cierto? Pero no es así, ¿cierto? Son varias neuronas que van a configurar este camino como una posta de relevo, ¿cierto? Como estas postas de olímpicas, ¿ya? De relevo, que van pasando en testimonio, una cosa así, ¿ya? O estaciones del metro, no sé, línea 1 del metro, ya. Yo quiero llegar desde aquí hasta aquí, pero va a tener estaciones intermedias, ¿sí? Ya voy a dirección escuela militar, ¿cierto? Y voy a tener los Leones, pero Valdivia, qué sé yo, muchas estaciones, ¿ya? Entonces, cada estación representa, por ejemplo, una sinapsis. Entonces, hay vías que son bien complejas, ¿ya? Son bien complejas en el sentido de que tienen muchos relevos, ¿ya? Hay muchas neuronas, por ejemplo, 6 neuronas. Por ejemplo, la vía auditiva, incluyendo la neurona cortical, son 6 neuronas que van a transmitir todo lo que es sonido, ¿ya? Las vías motoras son más simples. Las vías motoras son un poco más simples, habitualmente son de 2 neuronas, ¿ya? Porque una vía puede ser aferente, como esto que estoy explicando acá, pero también pueden ser eferentes, o sea, que pueden ser, en este caso, que van desde los centros integradores hacia los efectores, es un músculo. Eso sería una vía eferente. Pueden ser de 2 neuronas, solamente 2. ¿Ya? Por ejemplo, la vía piramidal es de 2 neuronas, la primera y la segunda. ¿Ok? Entonces aquí nos metemos en un tema que no es fácil. No es fácil. ¿Ya? Pero como estamos pasando médula, tenemos que concentrarnos en las vías de conducción. Aquí, como pueden ver, la mayoría de las vías sensitivas tienen su primer osoma a nivel del ganglio dorsal, luego hace una sinapsis con una segunda neurona, esa va a una neurona talámica, y de la neurona talámica a la cortical. ¿Ok? Esta es una vía aferente, puede ser cualquiera, ¿ya? Pero es un ejemplo. Para esto, entonces, también vamos a tener unas vías que son motoras, que van a tener, ¿cierto?, probablemente 2 neuronas. Ahí tenemos 2 neuronas y luego hacia el efector, que es el músculo. ¿Bien? Entonces, cuando nosotros hablamos de este camino, de esta vía, nosotros vamos a tener elementos medulares, ojo, medulares, que van a estar a cargo. Por ejemplo, en esta vía, que aquí hablamos de una vía espinotalámica, a mí me gusta decirle termoalgésica, ¿ya? Para recordar de que lleva dolor y temperatura. La vía de la percepción, por ejemplo, del dolor, aquí dice pain perception, ¿cierto? Va a estar conducida por un tracto, acá, en este caso es el tracto espinotalámico lateral, ¿ya? Falta el lateral, tracto espinotalámico lateral, y probablemente su sinapsis, la sinapsis de la primera neurona con la segunda, sea a nivel del asta dorsal, en un sector. Entonces, que hay 2 elementos medulares que son importantes de destacar. ¿Dónde hizo sinapsis la primera neurona? Porque es una zona de la médula espinal de la sustancia gris. Y luego el axón de esa neurona, ¿por dónde circuló? ¿Por dónde se fue? Y es una aglomeración donde se están acumulando todos los axones que transmiten
esa misma función en todo el cuerpo, o al menos del cuello hacia abajo. Entonces, todas esas sensaciones dolorosas, que todavía no son dolor, ¿ya? Es un estímulo nociceptivo, ¿ya? Va a ir circulando, ¿cierto? Como un potencial de acción por un tracto, ¿ya? Así es si me pincho un dedo gordo de la mano y si me pincho un dedo gordo del pie, probablemente son lugares diferentes, pero van a transmitirse por el mismo tracto, ¿ya? Van a hacer sinapsis con una neurona a nivel de la asta dorsal, sí, a diferentes niveles medulares, niveles medulares, diferentes niveles. No es lo mismo un nivel cervical que un nivel lumbar, obviamente. Y luego llegar al tálamo y del tálamo a la percepción, aquí. Aquí se genera la percepción. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿qué es necesario ahora? Es explicar primero cuáles son las láminas de Rexet. Aquí esto yo se los había comentado ya. Entonces, fíjense cómo en este esquema, ¿ya? Está lo que le había dicho de la connotación funcional, lo motor, lo sensitivo, y acá tenemos lo vegetativo, que se divide en viscerosensitivo y visceromotor. Y acá tenemos una división de la médula espinal en tractos, perdón, en núcleos. Sustancia gris, miren, dividido en núcleos, ¿ya? Ahí están los 4 núcleos sensitivos y demás los núcleos que son motores y que son núcleos propios. Estos núcleos sensitivos, ya sabemos que es sustancia gelatinosa de Waldeyer, eh, el núcleo de Rolando, el núcleo de Clark-Stilling, de Bechereu y de Clark-Stilling a ambos lados. Y eso actualmente se traduce en lo que vemos aquí, las láminas de Rexet. Las astas posteriores tienen 6 láminas de Rexet, la séptima queda muy central, incluso la sexta igual, y la 8 y la 9 quedan en el asta anterior, ¿ya? Y aquí hay una traducción, hay un error tipográfico de ortografía, lo vamos a corregir al tiro. Sorry. Luego, esas son las láminas que están descritas allí, ¿ok? Son seguida proprioceptiva, principalmente de estas láminas, de las 5 a las 6, ¿ya? Conexiones con el cerebelo y el mesencéfalo, las número 7, y el resto de las láminas son netamente motoras, ¿ok? Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a mirar esto. Acá tenemos la sistematización medular. Esta es la parte anterior de la médula, está mirando desde arriba. Esta es la parte posterior, ¿sí? Entonces, fíjense bien, estas son las funciones que yo tengo que transmitir por la médula, ¿ya? Entonces tengo tacto fino, también se le llama tacto epicrítico, tacto grueso, o también llamado protopático, la sensación de térmica y de dolor, ¿cierto? Termoalgésica, y las vías propioceptivas. Las vías propioceptivas se van a dividir en 2, ¿ya? Unas que son conscientes, ¿hacia dónde llegan? Al cerebro. Al cerebro. ¿A qué parte del cerebro? La corteza. La La corteza. corteza, ¿cierto? Consciente. Y otras sensaciones propioceptivas que son inconscientes, que no van a llegar a la corteza, van a llegar a niveles subcorticales. ¿Ok? Ahora, vamos a ir explicando cada una de estas funciones. Yo creo que todos conocen el tacto fino, ¿no? También se le llama tacto discriminativo, ¿ya? Tacto fino o tacto epicrítico. ¿Dónde nosotros tenemos concentrado el tacto fino? En las manos, en los labios. En las manos, ¿cierto? Específicamente en la parte más distal de las manos, ¿cierto? En Más la en llama. la palma que en el dorso, ¿cierto? Y más hacia a nivel del pulpejo del dedo que a nivel de la base del dedo, ¿cierto? Ya. Incluso en los dedos, el índice es el más sensitivo. Pero también tenemos en la planta de los pies, tacto fino. También tenemos en los genitales.
también tenemos en la lengua. ¿Ya? Entonces, el tacto fino yo les doy una situación que es más bien de localización, ¿ya? Porque ustedes saben dónde se localiza el tacto fino o discriminativo. Pero lo importante es que allí, además, está respaldado histológicamente, porque hay mucho más receptores por milímetro cuadrado que en otros lugares. Y el camino que recorren probablemente va a llegar a zonas, ¿cierto?, donde nosotros vamos a tener la percepción de ese tacto que es más discriminativo y que probablemente se va a conectar con zonas de asociación donde yo voy a descifrar lo que ese tacto discriminativo me está entregando. ¿Ok? Para poder anclarlo a un concepto. Eso quiere decir de que yo voy a tocar el lápiz que tengo en la mano en este momento, ¿cierto? Es liso, ¿cierto? Yo voy a tener tacto discriminativo, ¿cierto? Y voy a llegar, esto es un lápiz, esto es una moneda, porque voy a tenerla en mis manos y voy a tenerla, ¿cierto?, conectada a ciertas áreas donde yo tengo el recuerdo táctil de otros lápices, en el recuerdo, ¿ya? Eso se llama esterognosia, significa reconocer objetos al tacto, ¿ya? Una persona que pierde o se daña esta vía, adivinen qué es lo que va a perder. Como no tiene tacto fino, probablemente va a perder esa sensación, no va a poder, con esa mano, a lo mejor, está desconectada de esa función, reconocer objetos al tacto, porque no le está llegando esa información hacia la corteza, y no va a poder descifrar si no tiene información. ¿Me entiendes? Y eso se llama aesterognosia. Significa que no es incapaz de reconocer objetos al tacto. Tacto grueso, que es el tacto que nosotros tenemos habitualmente, que nos pasamos, por ejemplo, en cómo sentimos, por ejemplo, no sé, la silla en el respaldo mío, ¿cierto? En mi espalda, las zonas de roce, ¿cierto? Tengo tacto, no es discriminativo, es tacto grueso, ¿no? Y es conducido por otro camino, ¿ya? Me parece que hay un micrófono abierto, de más está decir la termoalgesia, ¿ya? Pero me voy a detener en la propriocepción, ¿ya? Porque la propriocepción es aquella sensación que van a transmitir receptores más bien de posicionamiento, ¿ya? Principalmente. ¿Dónde nosotros tenemos esos receptores de posicionamiento? Los tenemos, por ejemplo, en la piel, por ejemplo, las sensaciones ápticas que transporta el folículo piloso, por ejemplo, el órgano tendinoso de Golgi, que están los tendones y también las cápsulas articulares, por ejemplo, el uso neuromuscular, que están en las fibras intrafusales de los músculos, ¿ya? Eh, eh, todo lo que puede entregar como sensación también las coberturas, como por ejemplo el peritenón, no el peritenón, más bien sí, el peritenón es lo que cubre los tendones, lo que cubre los huesos, el periósteo, por ejemplo, también entrega información, ¿ya? Esa información puede irse por dos caminos. Un camino es el camino de la percepción consciente, ¿cierto? Que me dice que cómo está la situación de mi cuerpo en el espacio, ¿cierto? Que tengo la pierna cruzada, ¿cierto? O que tengo mis brazos al costado del cuerpo, mi cabeza girada, rotada. Todo eso está siendo informado por receptores que yo les acabo de decir, pero que van a integrarse a nivel cortical, ¿ya? Para entregarnos esa información. Pero mucha de esta información, que también es recogida por estos mismos receptores, va a ir por vías que son inconscientes y van a llegar principalmente al cerebelo. ¿Para qué? Para que el cerebelo haga su función de regulación. ¿Cierto? El cerebelo regula, ¿ya? Regula coordinación de movimientos, ¿cierto? El tono del músculo también puede estar regulando, la contracción de los músculos para preservar el equilibrio, ¿ya? Del equilibrio dinámico y estático. Entonces, para eso necesita información. Y esa información la está recibiendo de receptores que van a circular por la médula también, pero van a llegar no a la corteza, sino que van a llegar al cerebelo. Por lo tanto, van a ser inconscientes. ¿Ok?
Entonces tengo este pack. En las sensaciones conscientes, la propriocepción también va a entregar las sensaciones de peso, y las sensaciones vibratorias, ¿ya? Para que por allí las tengan en consideración, ¿ya? Bien. Ahora, ¿cómo se traduce esto en la... Ya, pero ¿qué nos va a preguntar en la prueba? Sí, sí sé que eso es lo que le interesa. ¿Qué cosa vamos a ver? Ya, aquí se me puso lento esta. Ya. Miren. Vamos a tener una vía, que es esta blanquita que está aquí, ¿ya? Que es la vía del tacto fino, ¿ya? Entonces, el tacto fino y la propiocepción consciente tienen una situación bien especial. Ya sean receptores, voy a poner aquí el receptor, ya sean receptores de tipo mecánico, ¿cierto? Como los mecanorreceptores, ¿cierto? O ya sean receptores de la piel para el tacto, no, todos estos receptores, ¿cierto? Van a estar anclados a una axón que no va a ser sinapsis, perdón, que va a estar aquí, su soma va a estar en el ganglio dorsal, ¿ya? Y luego, fíjese bien lo que hace, y luego va a circular por uno de estos fascículos, por ese que está ahí, que aquí hay 3, pero en realidad son 2, por 2 fascículos que están aquí, en el cordón posterior, ¿ya? Y que se llaman fascículos de gracilis y cuneatus, ¿ya? Gracilis y cuneatus son fascículos que van a circular por el cordón posterior de la médula, ¿ya? Parece que se me fue el lápiz. Entonces, este de aquí, el que está más cerca de la línea media, se llama gracilis, y el que está aquí se llama cuneatus. ¿Ya? Aquí quedó un espacio, pero en realidad lo ocupa gracilis y cuneatus, ¿ya? Son 2 tractos. Y estos tractos van a transmitir el tacto fino y la propiocepción consciente. O sea, van por el mismo camino en la médula. Luego, si se fijan, no se han cambiado de lado, ¿ya? Luego ya en el bulbo raquídeo se cambian de lado. Y ahí se hacen contralaterales y van a impactar la corteza posteriormente, van a impactar la corteza contralateral, ¿ya? Si yo hago acá un dibujito del cuerpo, ¿ya? Probablemente el dibujito del cuerpo estaría las patitas para acá, ¿cierto? El tronco, ¿ya? Y aquí estarían las extremidades superiores, ¿ya? Y luego más acá estaría la cabeza cuando aparece el cuneatus accesorio, estaría la cabeza. O sea, en la médula, gracilis, ¿ya? Va a transmitir sensaciones de tacto fino y propiocepción consciente, principalmente de las extremidades inferiores y parte del tronco. ¿Ok? Extremidades inferiores y tronco. En cambio, cuneatus, que incluso aparece más a niveles más altos, a nivel medular, ¿ya? Va a transmitir principalmente tacto fino y propiocepción consciente de las extremidades superiores, el cuello, y cuando aparece uno pequeñito aquí, ya que es el cuneatus accesorio, probablemente toma parte de la cabeza. ¿Ok? Lo que corresponda de la cabeza, ¿ya? Porque el resto va a ser transmitido a nivel trigeminal, del trigemio, ¿ya? Por un par craneal. Entonces, si se fijan, esto es bien simple, ¿ya? Todas las sensaciones que he puesto aquí, de tacto fino, propiocepción consciente, la primera neurona de esta vía está en el ganglio dorsal, del nervio espinal, y luego este axón va a subir por la médula espinal por tractos que corresponden a esto. ¿Se entiende, no? ¿Sí? 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 Sí, sí, ya. Dudas y comentarios hasta ahora.
Esta es la tacto fino y propiocepción consciente. Ya agarramos dos grandes vías. Y ya las incluimos, ¿ya? Ahora, Profe, ¿cuál eran los nombres? Gracilis y el otro, gracilis y cuneatus. 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 Gracias. Lo voy a poner aquí. Gracilis, como el músculo, y cuneatus. Antes se llamaban de Gall y de Purdach. Por si acaso lo encuentran con ese nombre. También se llamaban así, ¿ya? Ahora, ojo, no vamos a ver esta vía más arriba, porque más arriba tiene que hacer conexiones con otros órganos, ¿ya? Tiene que hacer una sinapsis después en el tallo encefálico, a nivel del lemnisco, ¿ya? Los núcleos gracilis y cuneatus, y luego tiene que hacer sinapsis con la neurona talámica en el núcleo ventrolateral posterior del tálamo. Y luego, desde allí, la neurona talámica hacia la neurona cortical. Pero ese camino lo vamos a completar después. Lo importante es que estos tractos de aquí van a transmitir tacto fino y propiocepción consciente. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con el tacto grueso? Voy a ocupar un color distinto. Voy a ocupar el color, a ver, color que amarillo no se va a notar, pero agua marina. ¿Ya? Voy a tener un receptor, corresponde a este, tacto grueso, ¿cierto? Voy a tener un receptor que está conectado a una neurona pseudo-unipolar cuyo soma también está en el ganglio. Aquí tendré que dibujarlo dentro del ganglio. Pero fíjense bien que la otra parte de su axón va a ser sinapsis con láminas de Rexel. Específicamente allí, en la lámina 1 y en la lámina 2 de Rexel. Allí va a haber otro soma de neuronas, donde este va a ser sinapsis. Y esta información, ojo, esta información que está aquí, se va a cruzar de lado, y va a ser transmitida, bueno, ahí sale por el núcleo esponjoso, ¿ya? Pero el núcleo esponjoso, que es el nombre antiguo, son la lámina 1 y 2 de Rexel. Este axón que está aquí va a pasar de un lado al otro, y va a pasar a configurar un tracto que se llama espino talámico anterior, pero del lado contralateral. O sea, esa información va a subir por el tracto espino talámico anterior. Eso es tacto grueso. ¿Okay? ¿Qué pasa con la termoalgesia? Lo voy a usar en rojo para seguir la lógica del dibujo, ¿ya? Termoalgesia es sensación Color y térmica. temperatura. Ya. Ya. Entonces voy a tener receptor termoalgésico, ya puede ser cualquiera. Terminaciones libres de dolor, ¿cierto? Qué sé yo, Pacini, Ruffini, no sé, temperatura. Lo mismo. Tiene una neurona conectada al receptor. Ojo, neurona pseudounipolar, primer soma dentro del ganglio. Y miren dónde va a ser sinapsis. Lámina 3 y 4 de Rexer, ¿cierto? Con una segunda neurona de esta vía. Y esta se va a cruzar de lado, y se va a ir por un tracto llamado tracto espinotalámico lateral, que es la que va a transmitir toda la información nociceptiva y temperatura. ¿Me siguen? ¿Ok? Ya. Luego voy a tener esa sustancia gelatinosa de Rolando, y luego voy a tener, fíjense bien, estos elementos que están aquí, ¿ya? En verde, ya voy a utilizar el color verde, porque aquí voy a tener receptores propioceptivos, cápsulas, uso neuromuscular y todo eso, pero ¿qué va a hacer? Va a hacer sinapsis con una neurona que está aquí, en este sector, ¿ya? Que sería la lámina 5
y 6 de Rexet, ¿ya? Donde están los núcleos que esto mismo se llamaba antiguamente núcleo de Clark-Stilling y de Bechdel, ahí lo está, Clark-Stilling y de Bechdel, que van a transmitir propiocepción inconsciente. Y lo van a hacer a través de dos formas, de dos axones. Un axón, ¿cierto?, que va a ser cruzado, ¿ya? Y que lo que va a hacer es cruzarse, ¿cierto?, y irse por un sector, que aquí me quedo muy afuera, pero es el espinocerebeloso posterior, cruzado, y otro que va por el mismo lado, que va a ser el espinocerebeloso anterior. Si se fijan en el nombre, espinocerebeloso posterior, espinocerebeloso anterior, o sea, va desde la región espinal, de la médula espinal, hasta el cerebelo, por eso que nos hace conscientes, por eso que es inconsciente. ¿Ya? Entonces, estas son las vías sensitivas que nosotros vamos a estudiar, ¿ya? Y estos son los lugares de la médula espinal, específicamente del asta dorsal y de la sustancia blanca, que vamos a tener que localizar. ¿Ya? Profe, disculpe, ¿cómo se llamaba el tracto del tacto grueso? El tacto grueso se llama espino talámico anterior. Gracias. Espino talámico anterior. El otro es espino talámico lateral. Los tengo escritos después. Ahí está, espino talámico anterior, que me fui para el lado, sí, era para el otro lado, era para allá. Aquí se los pongo bien, espino talámico lateral, el espino cerebroso dorsal y el espino cerebroso o directo y cruzado, que son anterior y posterior. ¿Ya? Ya lo vamos a traducir en un esquema un poquito más con colores un poquito más claros. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir que el tacto fino va a tener un receptor, igual que el tacto grueso, la termoalgesia y la propiocepción, directa o cruzada. Todas las tenemos que hacer con este modo, ¿ya? O con estos modos. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros vemos tacto fino, ¿por dónde se transmitía el tacto fino? Entonces, tengo un receptor de tacto fino, tengo una fibra, ¿cierto?, de un soma, que es una neurona pseudo-unipolar que está en el ganglio dorsal. Esta va a entrar por el asta dorsal, fíjense bien, sin hacer sinapsis, va a subir hasta el bulbo, en el bulbo se cambia de lado, porque hace sinapsis aquí con una segunda neurona. Esta se va por el menisco medial y va a hacer sinapsis en el tálamo, en el núcleo ventrolateral posterior del tálamo, con una neurona talámica, y esa neurona talámica va hacia la corteza para que haga finalmente sinapsis y haga la percepción. Este es tacto fino. ¿Ok? Si nos cambiamos y hacemos tacto grueso, ¿ya? El tacto grueso, entonces, ¿qué habíamos dicho nosotros? El tacto grueso estaba de color, me parece que medio amarillo. Veamos mejor dolor, porque ese es más fácil, para que se acuerden, seguir el mismo ejemplo. Termoalgesia. Entonces, termoalgesia, vamos a poner color rojo, que se nota bastante. Receptor de dolor, nociceptivo. Hace sinapsis con la primera neurona, que es pseudo-unipolar. ¿Ya? ¿Dónde va a ser sinapsis eso? ¿En qué lámina de Rex? La 1 y la 2, la primera y la segunda. En la 3 y la 4. En la 3 y la 4, ¿cierto? En la sustancia gelatinosa de Roland. Ah, es verdad que es la, ¿Sí? ya, Ya. lamentándolo. Sí. Se cruza de lado, ¿cierto? Y se va al tracto espinotalámico lateral, que va por ahí. Y por allí sube. Esa misma neurona sube por el tracto espinotalámico, ¿ya? Y por el lado ya cruzado, ya de cruzado, ¿cierto? Y va a hacer sinapsis con una neurona talámica en el núcleo ventrolateral posterior del tálamo, y luego va hacia las zonas que son de dolor para que haga sinapsis con la neurona córtica. ¿Ok? Y ahí hay dolor. Entonces este es el camino del dolor. ¿Ya? ¿Se entiende? Este es espino talámico lateral. Entonces, ¿qué nos interesa al ver médula?
Me interesa ver lámina de Rexer y me interesa ver qué tracto es el que está siendo conducido. Del resto nos preocuparemos después, ¿ya? ¿Por qué? Porque después se complica con otros órganos, ¿ya? Y obviamente que las espinas cerebrosas son más complejas, ¿ya? Pero eso es lo básico, ¿ya? Lo básico de vías. Volvamos ahora con las vías que son descendentes. Las vías ascendentes ya las vimos. Las podemos enumerar. De nuevo, para hacer un resumen. Tacto fino, tacto grueso, termoalgesia, proprioceptiva consciente, proprioceptiva inconsciente, directa y cruzada. ¿Ok? De cada una de las vías, de cada una de esas vías sensitivas, tengo que encontrar el lugar por donde están circulando y haciendo sinapsis, en la médula, ¿ya? Para poder hacer la sistematización de tractos, o sistematización medular. En el caso de las vías descendentes es un poquito más simple, ¿ya? ¿Por qué es un poquito más simple? Porque si se fijan, las vías descendentes son vías motoras, y las vías motoras se dividen principalmente en dos, las vías piramidales y las vías extrapiramidales. Y aquí surge una lógica muy parecida a la de recién. Miren, si yo acá dibujo una corteza cerebral, ¿ya? O sea, ahí tenemos un cerebro, ¿ya? Esta es la parte anterior del cerebro, esta es la parte anterior, ¿ya? Y acá tenemos otros órganos, por ejemplo, cerebelo, tallo encefálico. Y luego tenemos la médula. ¿Sí? ¿Se entiende el mono, no? ¿Sí? Sí, ya. Ojo. En el caso de las vías piramidales, nosotros vamos a tener en la corteza motora, ya principalmente delante de la cesura de Rolando, que ya la vamos a ver, ya, o la cesura central, vamos a tener un área que se llama área 4, área motora primaria, y en esa área 4 nosotros vamos a tener una serie de neuronas, y esas neuronas, adivinen qué forma tienen. ¿Triangulares? Y ya, pero triangulares con volumen. Pirámides. 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 ¿Cierto? Se llaman células gigantes de Betz, como antiguamente se les conocía, ¿ya? Pero por su forma, ¿ya? Se llaman neuronas piramidales, ¿ya? Neuronas piramidales. Están en la capa piramidal interna de la médula, en la corteza, o sea, de la corteza cerebral. La corteza cerebral tiene 6 capas, sobre todo en el neocórtex, ¿ya? En el córtex más evolucionado, sobre todo aquí. Por lo tanto, una de esas capas es la corteza piramidal interna. Y ahí en esa corteza piramidal interna, en ese estrato, vamos a encontrar neuronas que tienen esta forma, piramidal. ¿Ok? Ahora, esta neurona tiene un axón, y ese axón va a llegar o hasta los núcleos de los pares craneales a nivel del tallo encefálico, o las neuronas piramidales van a seguir hasta el asta anterior de la médula espinal. Por lo tanto, las vías piramidales van a tener dos tipos de tractos, ¿ya? Que son los tractos corticonucleares corticonucleares. ¿Cuáles serán los corticonucleares? ¿La neurona corta o la neurona larga? ¿Corta? La corta, porque va a los núcleos, y ya los vamos a hablar también, de los pares craneales. ¿Se acuerdan cuando analizamos los músculos faciales? Ya, sí. Sí. Ya, ¿se acuerdan? Eran todos controlados por un par craneal, ¿o no? Sí. Ya, Sí. ¿qué par craneal era? Que se escuche ojear el cuaderno. ¿Qué par craneal era? Ya pues, Hacia los músculos faciales. ¿Por qué nervios Facial. inervados? el nervio facial. Por el nervio facial, ya. Y el nervio facial tiene un núcleo. Ahí.
que es el núcleo del facial, donde salen las segundas motoneuronas hacia los músculos, obviamente faciales. ¿Ya? Entonces, este tracto córtico-nuclear queda aquí, no va hasta la médula, por lo tanto, a nosotros todavía no nos interesa. ¿Por qué no nos interesa? ¿Por qué no nos interesa todavía? Porque estamos viendo médula. Porque estamos viendo médula Bien. espinal. Cuando veamos bulbo raquídeo, bueno, ahí nos interesará el tracto córtico-nuclear, ¿cierto? Entonces nos interesan estas largas. Estas largas se llaman córticoespinales. Y las córticoespinales, hay algunas que son directas y otras que son cruzadas. En realidad todas son cruzadas, ¿ya? Pero las que se llaman aquí cruzadas son las que se cruzan del lado derecho a izquierdo a nivel del bulbo raquídeo, y las otras que son directas pasan de largo por el mismo lado, pero luego se cruzan igual cuando llegan al nivel de donde van a ejercer su acción. Por lo tanto, todas son cruzadas al final. Pero unas se cruzan antes y otras se cruzan después. ¿Ya? Esa es la diferencia entre directas y cruzadas. ¿Ya? Pero lo que me interesa es esto, que son córticoespinales. Significa que van desde la corteza hasta la médula espinal. Y adivinen hasta dónde van a llegar. ¿Dónde estarán las neuronas motoras? ¿Dónde estarán las neuronas motoras en la médula espinal? ¿Dónde estarán las neuronas motoras en la médula espinal? En ¿Torácicas? ¿En la parte torácica? Anatómicamente hablando, ¿dónde estarán? Les doy dos posibilidades, en el asta anterior o en el asta posterior. En el asta anterior. En el asta anterior. Entonces, las motoneuronas, las segundas motoneuronas, el soma, porque ahí es donde me da la ubicación, el soma, ¿dónde está? En el asta anterior. ¿Y la primera motoneurona dónde está? ¿El soma? ¿Esa? ¿Dónde está, chicos? ¿La primera motoneurona dónde está? En el cerebro. Sí, ¿pero dónde? ¿En qué parte del cerebro? En la corteza cerebral. ¿Ya? Podemos especificar en la capa granular, o sea, piramidal interna del área número 4 de Brodmann de la corteza cerebral. Esa sería la ubicación específica. ¿Ok? Y la segunda motoneurona va a tener un axón que va a circular, obviamente, por el nervio espinal y por los nervios, hasta llegar, adivinen a quién. ¿A un? Músculo. A un músculo. ¿Entienden? Ahora, las motoneuronas son bien, bien especiales. ¿Por qué? Porque, como decía, todas las micros les sirven. Eso quiere decir que puede ser impactada esta motoneurona o excitada, no solamente por la vía piramidal, sino que por un montón de otras vías que llegan a la misma motoneurona, porque esta misma motoneurona es el camino hacia el músculo. ¿Ya? Ahora, la vía piramidal es la que está relacionada con el control motor voluntario. Entonces, cuando yo quiero mover un músculo, lo que yo hago es generar esta experiencia ideomotriz, o sea, yo me imagino un movimiento, y luego lo que hago es impactar por neuronas de asociación, ¿cierto?, a esta zona, ¿cierto?, donde está la parte ejecutiva del control motor, ¿ya?, el control motor voluntario, donde sale una información por vía córtico-espinal hasta llegar a la motoneurona,
y de la motoneurona va a salir, ¿cierto?, hacia el músculo en cuestión, que puede ser el bíceps, ¿ya? Puede ser el tríceps, o puede ser el esfínter anal externo, o sea, con decirlo, con esa categorización, o sea, pueden ser músculos de diversa índole, pero siempre son músculos voluntarios, ¿cierto? O sea, músculos que yo voy a activar en forma voluntaria. Ahora, estos mismos músculos a lo mejor se pueden activar de forma involuntaria, ¿ya? Pero no precisamente por esta vía, ¿ok? ¿Qué significa? Que tenemos otras vías, que son estas que están aquí. Profe, no vamos a alcanzar. No va a alcanzar. Y las vías extrapiramidales, la definición es súper simple. Las vías extrapiramidales son todas aquellas que no son piramidales. ¿Por qué? Porque no nacen aquí, sino nacen a nivel más bien subcortical. ¿Ok? Vamos a terminar mañana con esto. ¿Ya? ¿Les parece? Sí, profe. Ya, noto un silencio